Ya muchachos, como les decía, hay varios de sus compañeros que no tienen internet, así que si lo están viendo en YouTube, acuérdense de dejar su nombre en los comentarios para que queden presentes en la lista. Ok, dicho eso, la clase anterior estuvimos trabajando en un par de ejercicios para practicar lo que sabemos hasta ahora, que es dar formato a una tabla, distintos tipos de formatos, colores, bordes, inclinar los valores. Ya, espero que hayan aprendido más o menos bien cómo hacer eso, que es la parte fácil. La parte media es darle vaya, se me fue se llaman formatos condicionales, eso. La parte media es que le puedan dar formatos condicionales a los valores para que aparezcan automáticamente de un color cuando están alrededor de cierto valor, que fue lo que hicimos aquí para que en esta bodega, cuando teníamos nuestra cuenta de herramienta en cero, apareciera en rojo. Cuando tenía más de 10 en verde y cuando tenía entre 0 y 10 en amarillo. Y si era negativo, había un error, así que le agregamos también un icono aquí al ladito. Ya, así que espero que esto lo hayan podido hacer bien. De cualquier manera, si tienen dudas, también me pueden preguntar por WhatsApp si es que no lo pueden hacer o les falta algún detalle. El que nos faltaba era el ejercicio 2, que es este de aquí. Y este es un poco más sencillo en cuanto a formato, porque no le estamos poniendo mucho color al formato, no hay formatos condicionales. Lo que me importaba de esto es que se hiciera referencia a, una referencia fija, una referencia estática a estos valores que están acá. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer ahora, para que vean más o menos cómo se hace. Entonces lo voy a hacer de cero, obviamente copiando el mismo modelo que tengo aquí, pero lo voy a hacer aquí al ladito. ¿Ok? Entonces lo primero que siempre hacemos en estos casos es colocar el encabezado. El automóvil, luego viene valor neto, va, US dólar, luego viene valor en CLP, valor en CLP, luego viene IVA, ganancia, gastos operativos y por último el valor de la venta. ¿Ok? Y como estos son los encabezados, voy a arreglarlo un poquito para que se vean bien. Entonces voy a colocar un fondo celeste y bordes. Algo así. Ok, fíjense que aquí la alineación de las letras de los textos no se ve muy bien. Hay texto que queda corto, o sea, la celda queda corta para el texto porque es muy largo y no se ve completo. Entonces vamos a arreglar eso primero para que se vea un poquito mejor. Lo primero que voy a hacer es centrar estos valores para que queden al medio en cuanto a la línea horizontal, que es con este botón de acá. Fíjense aquí la alineación, siempre es como usar un Word, simplemente alinea el texto para que quede en la mitad. ¿Ya? Lo voy a alinear también para que quede arriba de la celda y no ahí abajo. Y eso se hace con este botón de acá. Otra vez con la alineación, pero en este caso la vertical. Ahí está. Y por último, para que se vea completo, le voy a poner, para que estas celdas se ajusten automáticamente. O sea, el texto se ajusta al tamaño de la celda. Y eso se hace con este botón de aquí también en la alineación. eh, el botón ajustar texto. Y ahí se ve harto más bonito. ¿Ya? Ahora, de todas maneras no nos va a alcanzar el espacio porque aquí hay algunos valores que son muy altos y estas celdas están un poco angostas, pero eso lo vamos a arreglar después cuando veamos cuánto nos dan los valores. Lo que me importa ahora son las fórmulas. Entonces voy a colocar aquí algunas celdas para colocar datos. Colocamos todos los bordes
ya, para que se vea la división, y empezamos a rellenar datos, que esto es lo importante. Voy a colocar la primera línea más, porque es el ejemplo. Después las otras vamos a copiar la fórmula y de ahí vamos a rellenar datos para que vean ustedes cómo se calcula automáticamente. Entonces teníamos el Mitsubishi Montero, ¿lo conocen? Mitsubishi Montero, y aquí ya el Montero me quedó fuera de la celda, así que voy a agrandar esta por acá. Ya, Mitsubishi Montero, gran auto. Y yo no sé exactamente cuánto cuesta, pero yo supongo que debe andar por los 25 o 30 mil dólares, más o menos. Ahí. Y otra vez, vamos a darle un formato a esta celda para que ese valor de dólar aparezca como moneda y no como un valor numérico cualquiera. Para eso seleccionamos aquí. De hecho, vamos a seleccionar todas estas celdas, porque todas son valores numéricos de dinero, y le vamos a colocar este botoncito de acá, que es el signo peso. Y eso va a hacer que automáticamente se ajuste para que aparezca el signo peso y la alineación con los puntitos separados de miles y todo se haga automático. Ahí está, 25 mil dólares. ¿Ok? Obviamente nosotros aquí en Chile no lo vamos a vender en dólares, tenemos que venderlo en pesos. Así que lo que vamos a hacer es que este valor de venta que vamos a colocar acá va a estar en pesos. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, calcular esta casilla que es el valor en pesos. Esto mismo que está acá, pero en pesos. ¿Ya? Y eso se hace simplemente multiplicando, así que vamos a colocar la fórmula, el valor en dólares por el dólar. Y el valor del dólar lo tenemos acá arriba, que es de 9,50. Así que lo voy a colocar ahí. Ahí está, 23.750.000. ¿Ok? Easy peasy. El único problema que vamos a tener después es que cuando copiemos esta fórmula, fíjense, la voy a copiar a la celda abajo, la fórmula se va a ajustar automáticamente a la siguiente línea para todos los valores. Entonces, este dato de aquí lo va a calcular con esta celda, la cual está bien porque es el siguiente auto, pero con esta de acá se bajó una celda automáticamente. Y eso no está bien porque tenemos un solo valor de dólar en una sola celda, por lo tanto tenemos que trabajarla como si fuera estática y no que se ajuste automáticamente. Y para hacer eso simplemente colocamos, voy a cambiar esta fórmula y vamos a colocar el valor de dólar como estático, que es el N3, esa celda de ahí, la roja. Entonces les vamos a colocar aquí el signo peso al N y el signo peso al 3. Y con eso estamos diciendo a Excel que cuando copiemos la fórmula no se mueva de esa casilla, ni en las filas ni en las columnas. ¿Ya? Entonces ahora, si copio de nuevo esta fórmula, en la casilla de abajo, ahora sí se va a ajustar. Y vemos que si revisamos cómo se copió, vemos que para el valor en dólares, el L18 se ajustó automáticamente una fila más abajo, porque eso está bien, es el siguiente auto. Pero el dólar siguió en la misma celda que ya estaba, que era la N3, y no se movió de ahí. Así que ahora podemos esa fórmula copiarla hacia abajo. Obviamente no vamos a tener valores todavía, pero si se fijan se ajusta automáticamente con el valor de la izquierda, que va a ser el valor de dólar para el auto que corresponde a esa fila, y el N3, que es el dólar, acá. Así que si yo pongo otro auto por aquí, por ejemplo el Nissan, ¿cuánto es? Ok, y supongamos que cuesta 30.000 dólares, el valor se va a ajustar automáticamente, se va a calcular automáticamente con esa fórmula. ¿Ven? Entonces, estos valores que yo estoy colocando aquí son solo para tener un valor de referencia y así poder crear la fórmula. Pero después eso puede cambiar. Lo importante es que las fórmulas queden ahí para que los valores que se ingresen después se puedan calcular automáticamente. Ok, ¿dudas hasta aquí? Todo bien, profe, gracias. Ya. No sé si lo están haciendo ustedes también, o ya lo tenían hecho, o lo van a hacer después. Pero
Si no van a hacer la tabla entera, trate de ir practicando esas referencias o valores estáticos o fijos con los signos pesos para que vayan entendiendo cómo funciona. Bien, ya tenemos el valor en pesos del auto. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el IVA, porque tenemos que agregar eso al valor de venta, agregarle el IVA, porque el IVA vamos a tener que pagarlo nosotros y eso se traspasa al cliente. ¿Ya? Aquí, S. ¿Cómo se calcula el IVA? Simplemente se multiplica el valor del auto por el 19%. Ya que en este caso, en realidad no estoy seguro si es a este valor que se le agrega el IVA o se tienen que agregar la suma de esto. Pero por la simplicidad, calculemos el IVA como el impuesto a este valor, al valor en pesos, ¿ok? Lo original. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar de nuevo la fórmula, que va a ser este valor en pesos del auto por el IVA, que es acá, 19%. Ya, ahí lo tendríamos calculado, pero ¿qué va a pasar? Oh, sorpresa, que este de acá no nos calcula. ¿Por qué? Porque de nuevo, el valor del auto se movió bien dos celdas hacia abajo, pero el valor del IVA también se movió y eso no debería haber pasado. Se movió dos celdas hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es de nuevo colocar la celda del IVA como fija. Y ya sabemos cómo hacerlo, simplemente agregamos el signo peso ahí y acá. Y listo. Expandemos, ¿cómo se dice? Expandimos, creo. Expandemos, no Profe, sé. disculpe por interrumpirlo. ¿Podría, Sí, por favor, aumentar la pantalla? claro que sí. Profe, gracias. Sorry, se me olvida a veces, pero tiene razón que quizás sea muy chico. Ya. Como les conté Ya, dice quién está, ¿quién me dijo? Karin dice está haciendo, pero forma robar el peso al dólar. Ya, no importa cómo lo hagan, si lo importante es que practiquen. Eso es lo que importa, que aprendan cómo hacer, sacar valores fijos o referencias fijas o estáticas. Ok, en la clase anterior hubo una pregunta porque les pasaba esto, que les aparecían, en vez del valor que tenían calculado, les apareció puros signos gatos. Y eso es normal, no se preocupen. Lo que significa, lo único que significa es que Excel le está diciendo a ustedes que no hay suficiente espacio para colocar un número. Entonces, como no se puede, lo coloca así, con gatos. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es ajustar de alguna manera la celda, el ancho de la celda, para que se muestre el número completo. ¿Ya? ¿Por qué no lo muestra? ¿Por qué no muestra solamente la parte que alcanza? Porque eso podría visualmente confundir o llevar errores. Cuando uno los ve, uno podría ver el número que le va a faltar algunos ceros a la derecha y, y si no se da cuenta de que no se está mostrando el número completo, entonces uno podría inducir a ciertos errores. Entonces Excel, para dejar claro que el número no está completo, es que coloca eh, esos símbolos. ¿Ok? Pero ahí sí ya estamos, ok, con el ancho para mostrar el número. ¿Listo? Bueno, después viene la ganancia. La ganancia la tenemos acá arriba, que es del 50%. Bueno, creo que habíamos cambiado, pero da lo mismo. Supongamos aquí que sea del 20. 50 es mucho. Ups. Aquí, pero es casi lo mismo que el IVA. Bueno, en realidad es lo mismo. Simplemente la ganancia la multiplicamos este valor, que es el valor en pesos neto del auto, por lo que yo le quiero agregar de ganancia, que es el 20%. Pero ya sabemos que no se tiene que mover, así que vamos a dejarla fija al tiro. ¿Ok? Ahí ponemos los símbolos. Ah, una cosa, por si acaso, cuando, fíjense, yo voy a colocar la fórmula, que va a ser este valor de acá, por este porcentaje de acá,
Y sé que tengo que agregarle los signos pesos, pero si aprieto las flechas, porque el puntero está aquí, ¿cierto? Después del 3, yo aprieto la flecha izquierda para irme antes del 3 y agregarle el signo peso, y va a pasar, en vez de hacer eso, se me mueve la celda de arriba. Entonces, ¿cómo llego, cómo muevo el puntero aquí dentro de la celda para poder retroceder un espacio? Tienen que apretar el botón F2. Si aprietan F2, entonces se posiciona dentro de la celda y ya pueden mover el- las flechas, ¿ok? Y ahí pueden colocar el signo peso. Ahora, si no pueden, o se olvidaron, bueno, pueden simplemente hacerle doble clic una vez que esté listo y es lo mismo. Pueden hacerlo en 2 pasos, ¿ok? Yo les doy ese atajo de presionar F2 para que sea más rápido el flujo de trabajo nomás, pero también lo podrían hacer en 2 pasos y no hay problema. Se va a demorar un poquito más, pero un par de segundos más. Expandimos la fórmula y ahí está. Está lista, completa. Si nos posicionamos en esta celda, que es del Nissan, hacemos doble clic, vamos a ver que se actualizó la fila donde está el valor, que es el que corresponde al Nissan, pero la ganancia quedó fija en el 20%. Ok, y por último, los gastos operativos simplemente es un valor fijo, no hay un porcentaje aquí. Ok, no hay que hacer ninguna operación, simplemente un valor que se le agrega al valor del auto. Así que lo que podemos hacer simplemente es copiar ese valor. Pero no, ojo, estas son referencias estáticas. No copien el valor, copien la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes colocan aquí, ya, es el mismo valor para todos los autos, 250.000, ¿ok? Pero ¿qué pasa si después este valor cambia a 300.000? Ustedes van a tener que actualizar todos sus datos aquí de nuevo a 300.000, después si cambia a 300.000, 350.000, lo actualizan de nuevo, uno por uno. Entonces la idea es que sea dinámico. Si ustedes actualizan aquí, acá también se actualice automáticamente. Y para eso no hay que copiar el valor, hay que copiar la referencia. ¿Y cómo se copia la referencia? Es súper sencillo. Simplemente ustedes colocan una fórmula igual y eligen cuál es la celda de donde quieren entrar el valor, que es esta en este caso. Y listo. Y eso es todo. Súper sencillo, ¿cierto? Si quieren traerse un valor de otra celda, siempre colocan igual y el nombre de la celda. Y esto lo copiamos aquí. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos de la referencia. Es estática, así que tenemos que hacerla estática. Ahí sí. Y ahora sí. ¿Vieron? Que yo ahora le puse 25.000 porque me equivoqué, pero si lo actualizo acá arriba a 250.000, automáticamente se actualizó aquí. ¿Ok? Y esa es la gracia de tener referencias estáticas o referencias fijas. Y nos queda una sola casilla que es la de acá, que es el valor de venta. Y el valor de venta es simplemente sumar todos los valores que influyen en la venta del auto y calcular la suma y listo. Y eso es todo. Entonces tenemos que hacer la suma. ¿Cómo lo sumamos? Este más más este y más este. Todos esos valores. El valor del dólar no, porque eso es un valor que calculamos y tradujimos al peso. No podemos calcular, sumar dólares con peso. Ojo. Y listo. Y ahí están los valores de venta para cada auto. ¿Ok? Entonces, copié toda la fórmula, las expandí y ya está todo calculado. Así que cuando ingrese de nuevo un nuevo auto, debería hacerse el cálculo automáticamente. ¿Ok? Veamos. Ingresemos otro. El, un Toyota Ford, no, algo más entretenido. A ver. Un Volvo EX30. Ese. Volvo EX30, que es un auto eléctrico. Ahí. Y ese debe costar más o menos unos $40.000.
¡Pum! ¿Vieron? Solo puse el precio en dólar y automáticamente calculó todo. Eh, Pesos chilenos, el IVA, la ganancia, gasto operativo y el monto final de venta. El valor final de la venta. Todo, automáticamente. Entonces el trabajo en esta tabla Excel siempre está al principio, en crear las fórmulas, pero después ya es cosa de ir rellenando los datos nomás y expandir las fórmulas para que automáticamente eh, se actualicen a la fila o los valores de la fila que corresponden. Y eso es. Eso era. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, el resto que falta es solamente un poco de darle más estilo. Le puse por aquí un título, venta de autos. Y le puse un borde, a ver, agarramos de por aquí, algo así. Y le voy a colocar un borde externo. Eso, entonces se creó solamente los bordes de afuera, nada de lo que está dentro. Y ahora le voy a colocar un fondo blanco a las celdas que están afuera. Ahí, ahí. Entonces todo lo que está afuera. Fíjense que puedo hacer esto seleccionando algunas celdas y las que falten las voy agarrando con el botón de control presionado y con el mouse. Ya tengo todo seleccionado y listo. Y lo que me falta es esto, pero eso es súper fácil. Simplemente le puedo colocar, hay varias maneras de hacerlo, pero lo más fácil es insertar imagen desde aquí y buscar la imagen que no sé dónde quedó. Debe estar en descargas. No creo que sea esa, pero igual sirve. El ejemplo. Venta de autos de papas fritas. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se escucha? Ahora se escucha, sí. Dime. ¿Podrías repetir lo de fijar precios, por favor? Fijar precio. ¿A O sea, cuál? fijar así como la figura del dólar, para que si se mueve se mantenga. Ah, ya, mira, lo que te decía, hagámoslo con esta misma. Hagamos dos columnas. De nuevo, esta, la gasto operativo, que es más sencilla. Lo voy a borrar. ¿Ya? Mira, yo tengo aquí en la primera fila de mis autos el Mitsubishi Montero, ¿cierto? Por lo tanto, los gastos. Bueno, en realidad aquí los gastos son fijos, así que lo que necesito es ese valor, el 250.000. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo le podría colocar aquí 250.000. Problema solucionado. El tema es que en algún momento eh, ese valor puede cambiar el de acá y en vez de 250.000 puede ser 300.000. ¿Ok? O alguna promoción puede ser cero. ¿Ok? El tema es que si hago eso acá, no se actualiza mi gasto de acá. Van a aparecer todos como 250.000 y por más cambios que haga acá, no se va a actualizar. ¿Ok? Porque es un valor fijo. Entonces yo no quiero que sea un valor fijo, yo quiero que el valor que está aquí sea dinámico y me lo traiga desde otra celda, cosa que si esa otra celda cambia, el valor que tengo aquí también cambia. ¿Ya? Cada vez que cambie el de acá, necesito que cambie el de acá también. Y eso lo hago de una forma súper sencilla, que en vez de escribir el valor fijo como número, lo escribo como referencia a otra celda que contenga el valor. Entonces aquí, en vez de decirle 250.000, le digo, tráeme el valor de la celda donde están los gastos. Y eso es con una fórmula igual. Y le digo dónde, este. Y eso es todo. Q3. ¡Pum! Y me trae el valor de acá. Entonces, si yo cambio el valor de los gastos de acá, por ejemplo, a 100.000, se actualiza automáticamente acá. Más, le puse 10.000. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Ya. El problema es que
tengo que hacer lo mismo para los otros autos. Entonces yo lo que debería hacer aquí es expandir la fórmula para que me traiga el mismo valor. Pero ¿qué pasa? Que en realidad no hace eso, sino que aparecen puro espacio en blanco. ¿Por qué? Porque la fórmula se actualiza automáticamente para traer los valores de una fila abajo para en este caso, este auto, y otra fila más para este auto que es el Qashqai. Entonces, si yo hago doble clic y veo la fórmula, me fijo que no está en los gastos, sino que está uno abajo. ¿Por qué? Porque estoy viendo el auto que está uno abajo, en la posición 2. ¿Ok? Y lo mismo con el Nissan que está aquí, que está en la posición 3. Entonces, si hago doble clic, me trae la tercera fila más abajo de donde están los gastos. Yo no quiero eso. Yo quiero que se mantenga acá arriba, pegadito siempre ahí. ¿Cómo lo hago? Pues aquí. Esta es la celda de la que me estoy trayendo valor. Si la dejo así como está, va a ir cambiando una fila más abajo. Entonces yo quiero que no me cambie de fila. Y para eso simplemente le coloco el signo peso. Quiero decirle, quédate pegado en la 3. Así. Pum. ¿Ok? Y si yo hago eso, entonces ahora, ¿ves que me trae el valor de arriba? Porque todas las fórmulas quedaron pegadas ahí arriba. Porque le dije que esa fila 3, que no salga de ahí, de la fila 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Ahora, algunos dirán, ¿y no le puso la Q el signo peso? También, pero eso hace que la fila Q, la columna Q, se quede pegada a la columna Q. Pero en realidad en ningún momento va a cambiar. Así que si lo pongo o no lo pongo, en este caso da lo mismo. ¿Ya? Para este caso. ¿Ok? Por lo tanto, si yo cambio acá arriba el valor, por ejemplo, de 100.000 lo cambio a 20.000, se actualizan todas las filas de acá arriba con el mismo valor. ¿Ya? Porque todas esas filas todas esas celdas están pegadas a esa celda de acá arriba donde están los gastos. ¿Ok? Esa es la primera parte. Segunda parte, hagamos un cálculo, que en este caso, el más sencillo es el valor del dólar. ¿Ok? Para este caso es lo mismo, voy a borrar aquí la fórmula. Necesito multiplicar este valor en dólares de acá por lo que vale el dólar para que me dé pesos chilenos, ¿cierto? Costo en dólar por valor del dólar en pesos chilenos me va a dar el costo de ese auto en plata chilena. ¿Cómo lo hago? Bueno, la fórmula es sencilla. Simplemente multiplicamos el precio en dólar por el valor del dólar, que es este de aquí. Y lo podría hacer así, multiplicando por, otra vez, por 9,50 aquí. Y podría servir por ahora, pero no es la idea que tengamos un valor fijo ahí de 9,50. La idea es que ese valor se vaya actualizando porque el dólar va variando. Hoy día vale 9,50, mañana 9,70, después lucas y así. Entonces, en vez de dejar el valor fijo, otra vez hacemos lo mismo que en los gastos operativos y nos traemos la celda donde está el valor del dólar, que es esta de acá. Y la fórmula queda así, queda precio del auto por valor del dólar. Pum. Ahí está. El problema es, de nuevo, si expandimos la fórmula para que se copie a los otros autos, no va a pasar nada, porque si nos fijamos para el segundo auto, me viene a buscar el valor del segunda celda, lo cual está bien porque es el que corresponde a ese auto, que aún no está. Pero el dólar bajó un espacio también porque debería, según cómo se transforma la fórmula, bajar también una fila. Lo mismo para el Nissan. El Nissan está en la tercera posición, entonces me trae el valor en dólar del tercer auto, lo cual está bien, súper bien. Pero de nuevo, el dólar me bajó a la tercera posición, la tercera fila, y eso no está bien. Lo que quiero es que siempre el valor del dólar me lo traiga de aquí y no de otra fila. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es fijar el dólar para que lo traiga de una sola celda siempre. Y para eso le coloco que sea fija la columna y fija la fila. ¿Ya? Y en ese caso, ahora sí, si expando la fórmula o la copio y la pego y se recalcula automáticamente según la fila, el dólar no va a cambiar de posición, pero el valor del auto sí. Entonces, fíjate, el segundo me trae el valor del auto de acá, lo cual está bien, y me trae el dólar de aquí, que está fijo. En la tercera, otra vez,
me trae el valor en dólares del auto que está aquí, lo cual está bien, pero el dólar quedó fijo en la misma que anterior. Y así, con el Volvo también. Me trae el valor correcto en dólares, pero me quedó fijo el valor del dólar arriba. Entonces, de esa forma, siempre el cálculo va a ser respecto a una sola celda. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la fórmula es precio del auto por valor del dólar. Pero el precio del auto se va cambiando automáticamente a la fila que corresponde. Por eso no tiene los signos pesos. En cambio, el valor del dólar, como es uno solo, queda siempre mismo en la misma celda. Misma fila, misma columna. ¿Se entendió mejor ahora? Ok. ¿Alguna otra duda? Para que empecemos con otra materia. ¿No? Ok. Ya, ya. Ok. Bien, vamos a cambiar un poco la forma en que vamos a seguir con las clases. Bueno, voy a experimentar en realidad. Porque hasta ahora yo le había hecho clases y le había dado diapositivas. Y esas diapositivas se las iba pasando al final de la clase y las podían revisar, algunas tenían ejercicio, pero en general era un resumen que me servía más a mí para guiar la clase porque la materia también la tenían ustedes en el sitio web. ¿Ok? Pero hoy día voy a usar el material del sitio web para ir desarrollando la clase y por supuesto le voy a hacer algunos ejemplos más durante la clase. ¿Ok? Y voy a tratar de ir lento porque de ahora en adelante se pone un poquito más pesado el camino porque vamos a ir viendo eh, fórmulas avanzadas y vamos a tener que revisar o entender cómo funciona cada una. ¿Ya? Algunas son difíciles de entender al principio, pero una vez que las agarran se dan cuenta que son súper sencillas. Y hay otras fórmulas que son desde el principio súper sencillas y no les va a costar nada. ¿Ok? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva hoja. Vamos a ir haciendo algunas tablitas. Ustedes si quieren crear un nuevo archivo también, que corresponde a la clase, no sé cómo lo estarán ordenando ustedes en sus computadores. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo funcionan las fórmulas, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Ya. Entonces, este es el material que está en la web y el que vamos a usar hoy día. Y de lo que trato hoy día en la clase es de usar fórmulas, cálculos más avanzados. Hasta ahora lo que hemos visto son suma, resta, multiplicación, división, quizá cálculos de porcentaje, paréntesis, cosas así, pero es lo mismo que meter los dedos en una calculadora, ¿cierto? Vas colocando dígito por dígito, signo por signo y después te entrega el resultado. Hay formas de hacer esto mismo con fórmulas avanzadas de Excel que te entregan un valor inmediato presionando un botón sin tener que tú decirle celda por celda qué es lo que tiene que sumar, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es el asistente de funciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tablita. Vamos a vender productos. Ventas. Ventas. Entonces vamos a colocar aquí manzanas, peras, duraznos, sandías y melones. ¿Ok? Y por acá vamos a hacer los días de la semana para ir viendo cuál es la venta. Entonces vamos a colocar lunes y como me da flojera voy a expandir esto hasta el domingo. Falta un día. Listo. ¿Vieron que coloco el lunes y después expando y se hace el tiro la lista de días? Y obviamente, como a mí me gusta, vamos a ponerle bordes, todos los bordes, y el encabezado lo voy a colocar de un colorcito más amigable para que se note por ahí. Y acá vamos a colocar de otro color. Algo así. ¿Ok? Háganlo ustedes también
para que vayan viendo los ejemplos, para que los vayan haciendo ustedes también estos ejemplos. Ya, lo que nos falta aquí son datos. Vamos a colocar ventas. ¿Cuántas unidades en kilogramos se vendieron por día esta semana o la semana anterior para una frutería? Entonces vamos a empezar aquí, colocar aquí, no sé, 10, 5, 10, 0, 10, 5 y 10. ¿Ok? Para la espera vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para los duraznos vamos a colocar, no sé, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Para las sandías vamos a colocar uno aquí y uno al final. Y para los melones vamos a colocar 0, 0, 0, no, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Así, una tabla bien sencilla. Fíjense que les faltan algunos datos. Algunos son cero, unos son de más de un dígito. Y bueno, en realidad da lo mismo los datos y lo importante son las fórmulas que vamos a ver. ¿Ok? Así que cópienlo ustedes, les voy a dar un par de minutos para que la terminen. Tenemos que analizar algunas cosas antes de empezar a hacer cálculos. Ok, ¿listo? ¿Todavía no? Profe, disculpe, me agranda por favor la pantalla. ¿Cómo no? No te entendí, se escuchó cortado. Me agranda la pantalla, por favor. Oh, sorry, se me olvida. Tienes que hacerme acordar. Tienen que hacerme acordar. A mí se me olvida que... Yo cuando instalé No, cuando compré este computador, yo estaba acostumbrado a trabajar con una pantalla con Windows 10, con iconos grandes, y me costó un montón acostumbrarme a esta pantalla con tanta resolución. Tiene todos los menús chiquititos, abajo igual, todos los iconos chiquititos. Me costó un montón, pero me acostumbré. Entonces ahora, cuando lo uso, se me olvida que algunos de ustedes no están acostumbrados a una resolución tan alta. Ya, ahora que lo terminaron, vamos a agregarle algunas cosas a esto. Em, Acá, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el total. Acá el promedio de ventas por día, el máximo de ventas y el mínimo de ventas. Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente lo vamos a calcular, si podemos verlo lo más bien que ahí con nuestros ojos, pero la idea es que calculemos. Este le voy a cambiar de color porque como son otros cálculos y no días, lo voy a dejar así. De hecho, le voy a insertar aquí una nueva columna que va a ser chiquitita, así. Y este lo voy a colocar sin relleno. Ahí. O quizá voy a colocar una división ahí. Hay un color llamativo para que se note que estamos haciendo una división. Algo así.
Quizás no estamos lo más bonito que... Pero ahí ustedes vean el color que quieran, si al final da lo mismo. Yo lo hago así para que se distinga una parte de la otra. Ya, bien. Antes de empezar a hacer cálculos, vamos a hablar de algunas cosas. Primero, ustedes ya saben lo que es una celda, ¿cierto? Una celda, si yo me posiciono en una de estas cuadritos, eso es una celda. Y cada celda tiene un nombre o una ubicación, más bien dicho, que está dada por su columna y por su fila. Esta de aquí, por ejemplo, es E6 y la podemos ver aquí, E6. ¿Ok? Ahora, cuando usamos fórmulas, vamos a empezar a hablar de otra selección, que es el rango. El rango no es otra cosa que un conjunto de celdas. Y puede estar dada por celdas en una fila o celdas en una columna. ¿Ya? Por ejemplo, para calcular el total de las manzanas, yo necesito el rango de ventas de las manzanas entre lunes y domingos. Por lo tanto, sería eso de ahí. Todas esas que yo seleccioné son un rango de celdas que va desde el C5, que es este de aquí, esta celda, hasta el I5. ¿Ok? Importante hacer esa distinción y saber cómo, cómo definir una colección de celdas o un rango de celdas. Ya, siempre va a ser celda inicial, luego celda final. Ese es un rango. ¿Ok? También puedo hacerlo por columnas, y esto de aquí, por ejemplo, sería el rango de ventas para el lunes, que iría desde la C5, que es este de aquí, hasta la C9. Ya fíjense que para un rango de columna, eh, la columna permanece constante, que en este caso es la C. Todas estas celdas seleccionadas son C. Lo que cambia es el valor de la fila, porque va desde el 5 hasta el 9. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces el rango es C5, C9. Eso es lo importante. ¿Ya? Y cuando lo teníamos en fila, que era para las manzanas, teníamos que la fila no cambia, siempre es la 5, pero lo que cambia es la columna, que va desde la C hasta la I. Por lo tanto, va de C5 a I5. ¿Ok? Eso es generalmente los rangos que vamos a hacer para los cálculos y en general todas las funciones en Excel se utilizan para este tipo de rango. Pero también hay otros tipos de rangos que son, por ejemplo, estos de aquí. Este es el rango total. ¿Ya? Y como ven aquí es un rango que abarca filas y columnas, por lo tanto va cambiando no solamente la fila que va de la 5 a la 9, sino que la columna que va de la C a la I. ¿Cómo se define este rango? Se define siempre por su primera celda a la izquierda arriba, que sería esta de aquí, la C5, y hasta su última celda de la derecha abajo, que sería esta de acá, que es la I9. Por lo tanto, este rango sería C5, I9. ¿Ok? Y Excel automáticamente sabe que va a abarcar todas estas celdas que están definidas entre ese inicio y ese fin. Entonces al final tómenlo como una diagonal, donde el primer elemento de la diagonal es el que inicia el rango y el último elemento de la diagonal es el que eh, termina o cierra el rango. ¿Ok? Ahora, en general ustedes quizá no van a ver muchos de estos tipos de rango tan grandes, pero sí de fila de columnas, definitivamente sí lo van a jugar. Y mucho. Bien, dicho eso, vamos a hablar de la forma general de encontrar fórmulas. ¿Y cuáles son las fórmulas que existen? ¿Ok? Hay varias formas de utilizar o buscar las fórmulas. Ya, pero hay algunas que son más generales que otras. Ustedes ya saben que tenemos una barra de fórmulas, por lo tanto, si yo quisiera colocar el total, la fórmula la puedo escribir aquí. ¿Ya? Y eso sería, por ejemplo, este, más este, más este, más este, más este, más sábado, más domingo, y eso me da, ¡pum!, la suma de todas las manzanas vendidas. ¿Ok? Eso ya lo sabemos hacer. Es un poco tedioso, pero sabemos.
Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que se puede hacer esto? Voy a borrar la fórmula, fíjense, no hay nada ahí. Y voy a hacer esto, voy a apretar este botón que ya se llama autosuma. Enter, pum, listo. Fácil. Ni siquiera fíjense en la fórmula que escribí aquí, simplemente háganlo ustedes. Voy a borrarla de nuevo. Pinchen esta celda de aquí y coloquen aquí este botón que se llama autosuma. Pum, enter, listo. ¿Ok? Esa es la primera forma de hacer las cosas. Forma ultra rápida, en la que simplemente presionan un botón. ¿Ya? ¿Pudieron todos? ¿Les funcionó a todos? ¿Encontraron el botoncito autosuma? Puede que no esté en su Excel, puede que esté en otra parte. Si no está ahí, está en otra parte, que puede ser aquí, en la pestaña que dice fórmulas. Aquí, fíjense también que hay una autosuma. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver al tiro. Va. Ya. Entonces tenemos nuestra primera fórmula avanzada. Todo lo que hicimos de aquí para atrás queda obsoleto. ¿Ya? No sirve de nada. Simplemente ahora presionando un botón se hace todo automáticamente ese total que antes teníamos que ir sumando celda por celda. ¿Bien? Analicemos un poco lo que hace esta fórmula. Si ustedes le dan doble clic, les va a aparecer aquí la fórmula, se llama, en este caso, suma. ¿Ya? ¿Por qué Excel sabe automáticamente que tiene que sumar esto? ¿Por qué suma eso y no suma esto? ¿Por qué no suma las celdas de acá que están igual al lado o las que están abajo para llegar aquí? ¿Por qué sabe exactamente lo que tiene que sumar? Bueno, porque más que nada Excel detecta que hay una tabla y en general revisa cuando hay valores a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, y, y detecta también los encabezados. Entonces sabe más o menos cómo funciona una tabla. Así que trata de, ¿cuál es la palabra? Decidir cuáles los valores que tienen más probabilidad de ser los que tienen que calcularse. Y en este caso, como esta tabla es súper sencilla, está súper, no tiene mucha dificultad, entonces sabe al tiro que esto es lo que tiene que sumar. Ahora, fíjense que lo hace con un paréntesis, ¿ok? La función se llama suma, y en Excel todas las funciones tienen un nombre, ¿ya? Y fíjense que, y si la vamos analizando, empieza como siempre, como toda fórmula, con un signo igual, ¿ok? Y así es como funcionan las fórmulas en Excel. Tenemos el signo igual, luego tenemos el nombre de la fórmula, y luego entre paréntesis, siempre entre paréntesis, van los parámetros. Y los parámetros pueden ser varios, pueden ser uno, pueden ser dos, tres, cuatro, pueden ser infinitos. Todo depende de la fórmula. Hay fórmulas que necesitan más parámetros y otras fórmulas que necesitan menos parámetros. Hay fórmulas que necesitan un solo número, hay fórmulas que necesitan tres números. ¿Ya? En este caso, la suma necesita un parámetro. Muchos se van a preguntar, ¿cómo va a ser un parámetro si son 7 celdas las que hay que sumar? Claro, pero esta función no funciona con celdas, funciona con rangos. Entonces, lo único que tú tienes que poner entre paréntesis es qué rango de números tú quieres sumar. Y eso es lo que hace Excel. Tú le pasas el rango y te analiza los valores que están en ese rango y te los sumas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se define un rango? Ya les dije, siempre por la celda inicial y por la celda final. En este caso C5, que es la del lunes, y J5, que es esta amarillita de acá. ¿Ya? Que igual la agregó porque está dentro de las posibilidades, lo cual nosotros no la queremos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a sacar esa J5, porque en realidad la fórmula tiene que llegar solamente hasta la I5. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo editamos esta fórmula? Hay tres formas.
Primero, podemos simplemente escribir aquí, en vez de J, y pum, listo. Y ahora sí, no me toma la barra amarilla, llega hasta ahí. ¿Ok? Segunda forma, voy a dejarla como estaba antes. Ups. Segunda forma, la editamos. Le damos doble clic y aquí, como ven, tiene seleccionado el rango de color azul. Ya, aquí es azul, y acá también el rango es azul. Así que agarramos el rango con el mouse y lo achicamos. Un poco difícil de agarrarse. No puedo, no le puedo chantar. Vamos a hacer lo siguiente, voy a sacarla de acá y después la voy a mover. Ups, me equivoqué. Aquí, la voy a mover por acá. Ahí está. Vieron que el rango ustedes si quieren lo pueden mover, lo pueden achicar. Este es el rango que quiero ahora. Ahí lo estoy moviendo a cualquier celda. Lo puedo achicar con esta función. Lo puedo agrandar, lo puedo hacer de múltiples filas o columnas. ¿Ya? En este caso lo que me interesa es que, ups, quede donde corresponde, que es ahí. Entonces, como estaba ahí, yo lo achiqué. Lo pueden agarrar de ahí a la esquinita y achicarlo, o achicarlo de acá y después correrlo a la izquierda. Entonces, es súper sencillo. Ahí pueden trabajar con mouse. A mí no me gusta mucho trabajar con mouse, prefiero editar la fórmula. En este caso era J. ¿Ya? Y la última forma es que la editen acá arriba. Y al final es lo mismo que editarla acá abajo, pero en su cuadro de fórmula. Entonces aquí no es J, es I. Y listo. ¿Ok? Ahora, como la expanden, como siempre, la pueden expandir y ¡pum! Y si se fijan, Excel automáticamente te cambia la fila del cálculo a la fruta que corresponde. Automáticamente lo detecta. También lo podrían haber hecho de la siguiente manera, simplemente ahí, fíjense, borré todas las fórmulas, seleccionan todas estas filas y colocan autosuma. ¡Pum! Bien. Y las hace todas juntas. ¿Cuál es la mejor forma? La que a usted más le acomode. ¿Ya? Entonces, como ven, hacer la suma es ultra sencillo. Simplemente un botón en el lugar correcto y listo. Y después la fórmula, si les queda mal, cuando la hacen automáticamente, la pueden ir editando a lo que ustedes necesiten. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no, yo estoy bien. Gracias. Incluso está fácil. ¿Está fácil? Qué bueno escuchar eso. ¿A alguien no le funcionó, le falló o no sabe cómo agarrarlas todas y colocar todas las sumas al mismo tiempo? Ya. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver otra cosita. Fíjense una cosa, la autosuma aquí tiene, si ustedes lo apretan, hace el cálculo al tiro, pero al lado tiene una flechita. ¿Ya? Esa flechita es para desplegar algunas otras funciones que también son las más frecuentes y las que se pueden calcular automáticamente. Entonces, úsenlas, se los dejo de tarea para que calculen el promedio, el máximo y el mínimo para cada una de estas valores que están acá. ¿Ya? Les voy a dar 10 minutos para eso. Por mientras vamos a ir a un break. Eh, hagamos un break de unos, sí, hagamos un break de unos 10 minutos. Y a la vuelta podemos revisar o les puedo dar más tiempo para que lo hagan. Entonces, por ejemplo, el promedio, se colocan ahí, eligen promedio y les va a calcular el promedio. Obviamente la fórmula quedó mal porque tomó eso, entonces ustedes la tienen que editar. Y fíjense, algo que no les mencioné, fíjense que aquí en la suma, el rango está separado por 2 puntos.
Entonces, cada vez que ustedes quieran crear un rango, tiene que ser primera fila, dos puntos, segunda fila. ¿Ya? Así se crea un rango. Entonces, el promedio, aquí la fórmula se equivocó, porque en vez de tomarme los valores de acá, me los tomó solamente los de aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es editarla y colocar ahí el rango que corresponde. Entonces, fíjense que yo le borré la celda y agarré un rango. Le doy Enter y ahí está el promedio. Y ahí ustedes con ese promedio pueden jugar. Por ejemplo, les pueden quitar decimales o agregar decimales. Yo creo que con uno está más que bien. ¿Ok? Ya. Entonces les doy de tarea estos 10 minutos para que hagan esas de ahí y después lo revisen. Ya, o si quieren se van a tomar un café por mientras. Yo voy a pausar. ¿No lo están haciendo todavía? Bien, yo terminé. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, fácil. Fácil. Perfecto, me gusta eso. Fácil. Ya. ¿Ven que Excel no es tan difícil? Cosa de practicar nomás. Ya, revisemos entonces si ya lo hicieron. Ya, el promedio ya dijimos que teníamos que hacerlo, si lo hacíamos directamente con la fórmula, se quedaba mal, así que había que arreglarlo. Pero en este caso la mejor forma es, ya que lo tenemos arreglado acá arriba, en este, aquí ya está correcto, entonces simplemente expandimos la fórmula y se calcula automáticamente. Em, ya, fíjense que hay un error, sí, ¿eh? Pero esto lo vamos a ver después. Y es porque esta fila, que es la sandía, hay algunos datos que están en blanco. ¿Ok? Entonces esos datos en blanco, la fórmula de promedio, que es esta de acá, o cualquier fórmula en realidad, no las considera como si fueran celdas válidas, así que no están consideradas en el promedio. Solo considera las que tengan número. Y como hay 3 días que tienen un 1, entonces el promedio es 1. Pero en realidad no debería ser así, debería ser como la de los melones, porque ahí sí, en los mismos lugares donde estaba en blanco la sandía, pusimos ceros. Entonces el cálculo en ese caso sí está correcto. Ya, fíjense entonces, estamos haciendo los cálculos con un botón, ya, pero vayan fijándose que cuando apretan ese botón lo que se hace es crear una fórmula, que es la que está acá. Y el promedio de nuevo funciona con un argumento, que es el rango donde están los números a los cuales ustedes quieren calcular el promedio. Entonces, si fíjense, si ustedes quieren calcular el promedio de todas las frutas y de todos los días, podrían hacerlo, la fórmula promedio, y colocarle el rango, ya sea seleccionándolo, como lo tengo yo aquí, o haciéndolo, escribiendo la primera celda, que era la C5, dos puntos, la última que es la I9. ¿Ok? De cualquiera de las dos formas va a funcionar igual. Obviamente es más fácil si ustedes agarran y cambian la selección con el mouse, así es mucho más fácil. Pero si no quieren usar el mouse, les gusta más escribir, pueden usarlo también. Y ahí lo importante es que se acuerden que el rango va separado entre la primera celda de la izquierda arriba, dos puntos, y luego la última celda de la derecha abajo. ¿Ok? Pero eso igual lo vamos a ir trabajando, porque por ahora estamos viendo cómo crear fórmulas apretando este botoncito de acá, que son las más comunes. Ah, me faltan las otras. Son la mínimo y máximo. Entonces aquí también voy a colocar, este es el máximo, voy a colocar el máximo. Y lo hace de acá, lo cual está malo, así que esto de aquí lo voy a mover para acá y voy a elegir el rango que corresponde, que es ese de ahí. Listo. Copio la fórmula y listo. Y lo mismo con el máximo, con el mínimo, podría hacerlo con el botón, pero también podría copiar la fórmula. No, ¿para qué? Mejor, ¿para qué complicarlo? Hagámoslo acá. Elegimos el mínimo y modificamos el rango para que sea el correcto. Este de acá.
Listo. Expandimos. Y ahí están las ventas. Los días con las mínimas ventas. ¿Ok? ¿Dudas? Ya. Entonces ahora vamos a hacer un poco lo mismo, pero de otra forma. Vamos, vamos a hacer los mismos cálculos, pero ahora vamos a colocar acá abajo. Aquí vamos a colocar total de ventas por día. De hecho, lo voy a colocar aquí, mejor para que no haya que arreglar tantas cosas. Mm, ya, esto, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, ¿sí? No lo hagan con el clic. Y les voy a enseñar a buscarlo en otra parte. Porque sí, estas fórmulas son como las más fáciles, las que más se ocupan, pero hay otras fórmulas que no están aquí. Hay que buscarlas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y hay varias formas de buscarlas. ¿Qué color le ponemos a esto? Se me acaban rápido los colores. Amarillo. Ya, amarillo. Está un poco muy llamativo. Vamos a cambiar de amarillo. Eso. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el total. Para el total, quiere decir que vamos a sumar todos estos valores, que es este rango de aquí. Y obviamente podemos hacerlo con este botón de acá, pero lo vamos a hacer de otra manera. Fíjense que aquí, en la barra de fórmula que está acá, hay un botoncito que dice FX. ¿Ya? Ese botoncito es el botón de insertar función. En este caso lo que vamos a hacer es ocupar la función suma, buscándola aquí. Entonces presionen ese botón y fíjense que les va a, a dar una lista de funciones. ¿Ya? Voy a hacerlo de nuevo porque tenía seleccionado el rango de acá. Necesito en esta celda colocar la función. Ya, y aquí hay, bueno, hay funciones, no me gusta mucho este buscador, pero se lo estoy mostrando aquí. Hay funciones que son como las lógicas que, o sea, hay categorías de funciones. En este caso son las lógicas, que no vamos a ver todavía. Están eh, los recientes, que son las que usamos recién. Todo, donde están todas las fórmulas. Pero a veces es mejor filtrarlo por una sección. Si vamos a usar en este caso la estadística, que recuerden que la estadística es donde calculamos el promedio, podemos encontrarlas bajo aquí, esta sección, estadísticas. ¿Ya? Y ahí hay un montón de funciones, coeficientes, contar, moda, mediana, media aritmética, media geométrica y un montón de otras fórmulas que obviamente no las vamos a ver. Pero debería estar en la suma, entonces, aunque no sé si está en la suma no está en estadística, está en aritmética, pero aquí podemos contar el promedio. Ya, pero vámonos a aritmética mejor. ¿Dónde está esta, matemática y trigonométrica? Aquí debería estar la suma. Ahora, el problema es que uno cuando escribe aquí, suma, y presiona ir, el buscador debería llevarte a la suma, a la función suma, pero en realidad me lleva a la función suma.series, que no es lo que estamos buscando, la que necesitamos simplemente la función sumar. Entonces, si no la ven aquí, pueden buscar la mano. No la veo. Ah, porque, miren, me fueron recomendada y no quiero en recomendada, quiero en matemáticas. Aquí. Entonces voy a sumar. Aquí está sumar. Esta. Suma. Y le coloco aceptar. Y aquí se va a abrir otra ventanita. En esta ventanita es donde nosotros elegimos el rango. Tiene dos
dos, ¿cómo se llamarían esto? Dos secciones para ingresar valores, pero en este caso podemos usar solo una, que sería el rango. Y aquí de nuevo podemos hacerlo de distintas formas. Podemos escribirlo como está aquí, de C5 a C9, que sería lo correcto. Pero si no, y esto es lo que se usa mucho en Excel, para no estar escribiendo y hacer todo con mouse, simplemente seleccionan aquí este botoncito. Y este botoncito que está ahí lo van a ver a menudo, en muchos menús, en muchas opciones, no solamente para las funciones, sino que también para los gráficos. ¿Ya? Y este botón es la selección de rango. Lo que quiere decir es que ustedes lo presionan y van a poder con el mouse seleccionar cuál es el rango de celda con el que quieren trabajar. En este caso, lo presionan y eligen acá eso que está ahí. Y fíjense que acá automáticamente le escribe el rango con la celda inicial y la celda final. ¿Ya? Cuando estén listos, presionan de nuevo el botón para guardar el rango. Y ahí queda. Y le colocan aceptar. Y ahí está. Este igual lo voy a cambiar de color porque se confunde con los otros. Ahí. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que ya hicimos, pero lo estamos haciendo de otra manera. Porque más adelante vamos a ver funciones que no están ahí con los botoncitos y vamos a tener que usar esta forma para poder utilizarlas. Un segundo. Dame un segundo. Sorry, me dio un poco de alergia. Ya, ¿cómo dice qué cosa? La suma. Yo sé que hay muchos que van a estar perdidos. Pero no sé, no hagan nada por mientras, miren. Lo importante aquí es que podemos seleccionar fórmulas de un menú de fórmulas. Eso es lo importante. ¿Ya? Y aquí yo le estoy explicando de dónde pueden obtener ese menú. Ya vimos que lo podemos hacer con esta función, apretando ese botoncito. Si no les gusta eso, si no les gusta y quieren hacerlo de una forma más sencilla y saben el nombre de la fórmula, simplemente cuando escriban en la celda, cuando quieran poner la fórmula en la celda, escriban el signo igual. Y después colocan el nombre de la fórmula, que en este caso es suma. Mira, fíjense, voy a escribir solamente la S y me van a salir todas las opciones con fórmulas que empiezan con S. Sec, secache, segundo, seno, seno, hiperbólico, servicio web, sí, error, bla, 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 bla. ¿Ya? Y por ahí está la suma. Entonces la pueden escribir a mano, así como suma, o la pueden seleccionar del menú que está aquí. ¿Ya? Fíjense que hasta una ayuda tienen ahí. Dice, suma todos los números de un rango de celda. ¿Ok? Entonces, la seleccionan, ya sea con el clic o pueden usar también la tecla de tabulador. ¿Ya? Y les va a aparecer automáticamente el paréntesis. ¿Ya? Porque acuérdense, todas las fórmulas llevan paréntesis y los datos que necesita la fórmula para eh, calcularlo van dentro del paréntesis, que son los parámetros. Y en este caso, fíjense, y esto es importante también para que sepan distinguir los parámetros dentro de una función, fíjense que eh, les aparece ahí el nombre, ¿cierto? De la función. Si ustedes lo presionan, les va a aparecer una ayudita aquí de cómo funciona la función. ¿Ok? Aunque este caso está en inglés, así que pues les puede funcionar, pero no la vamos a ver porque está en inglés. Y en inglés se llama sum, no se llama suma. Ya, no importa, sigamos. Fíjense que dentro del paréntesis tienen ahí número uno, número 2 y después tres puntitos más. Y eso es porque en esta suma le pueden colocar varios parámetros. No se compliquen con eso, quédense con que la suma funciona con un rango de números. Entonces, esto que dice número ahí, número uno, es simplemente el rango
que ustedes quieren sumar. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que colocar ahí es el parámetro, o sea, es el rango que quieren como entrada para esta función. Que en este caso sería desde aquí, desde el C5, entonces escriben ahí C5, hasta el C9, son los melones. Cierran el paréntesis. Recuerden, eso es muy importante. Cierran el paréntesis. ¿Ok? Y ahí está formada la función. Entonces la función siempre es igual. Va primero el símbolo igual, después el nombre de la función, después paréntesis, abre paréntesis, y dentro van los datos que necesita la función para calcularse, y después cierra paréntesis. ¿Ya? Presionamos Enter y ahí está, se calcula. Y si quieren editarla, pues le dan doble clic y ahí pueden hacer lo mismo de antes, pueden cambiar el rango, pueden editar lo que quieran calcular, etcétera. ¿Ya? Ya tienen dos formas de hacerlo. Una aquí con el clic en este botoncito y otra acá, más manual, que es cuando se sabe el nombre de la función y colocan igual y empiezan a escribir. Pero hay otra forma más y lo voy a eliminar de aquí. Y es acá, hay una pestaña que es especial para fórmulas aquí dentro de Excel. Y esa pestaña se llama, obviamente, fórmulas. ¿Ya? Y esta pestaña hace lo mismo que este botoncito de acá, pero un poco más ordenado o bonito. ¿Ya? Fíjense ahí, están todas las fórmulas. Eh, o sea, están todas las categorías de fórmulas. ¿Ya? Y para este caso tenemos que sumar y esa debería estar dentro de las matemáticas. Entonces lo que pueden hacer aquí es presionar ese botoncito y buscan ahí la función suma que está aquí, esa de ahí. ¿Ya? Y otra vez ahí les da una ayudita igual, si colocan más información se va de nuevo acá. Eh, Media rara esta ayuda, como que no ayuda mucho, pero está ahí. Ya, entonces vamos a sumar, así que pueden ir para acá y elegir la suma. ¿Dónde está la suma? Suma, 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 aquí. ¿Ok? Y les va a aparecer este cuadrito, que es el mismo que vimos delante, donde ustedes pueden elegir el rango de lo que quieran sumar. Presionan Enter o seleccionan el botoncito, aceptar, y listo. Es más fácil, creo yo, de esta manera. Porque no tienen que escribir mucho, tampoco tienen que ingresar muchos datos, sino que lo hacen todo con mouse. ¿Ok? Entonces, de la forma que ustedes prefieran, hagan esto. Los mismos cálculos acá, pero no usen este botoncito de acá. ¿Ok? Háganlo como ustedes quieran, pero sin ese botoncito. Pueden usar la fórmula de aquí, pueden escribirla directamente, o pueden irse aquí a las fórmulas y buscarla. La de promedio está aquí, en la de estadísticas. ¿Dónde está? Está la estadística, ¿no? Texto lógica financiera reciente. Aquí está, estadísticas. ¿Ya? Y la del máximo y mínimo, no sé dónde estará, pero la pueden buscar aquí. Eh, Debe estar aquí igual, a ver. Vamos a buscar. Pa. No, tal vez esté en estadística. Sí, en estadística debe estar. Ahí está, max. Ya, está en estadística. Entonces, hay una que es para sumar, está aquí en, en la matemática y el resto, promedio máximo y mínimo, está aquí en las funciones estadísticas. Ya, háganlo como ustedes quieran, pero háganlo usando alguno de las tres formas o tres menús que les enseñé. ¿Ok? Les voy a dar unos 5 minutos para eso, 5 o 10 minutos, y vamos a continuar. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Si quedaron con algo que no entendieron, me pueden preguntar. ¿Ok? Porque esta parte es un poquito más enredada. Pero al final se van a dar cuenta que es la misma cuestión que apretar el botón, solo que en vez de apretarlo, tienen que buscarla. Tienen que buscarla y después la aprietan y seleccionan que quieren sumar. Y listo. Pero tienen que irse acostumbrando a eso, a cómo seleccionar rango, porque esa ventanita que yo les conté,
que es esta de aquí. ¿Dónde está la suma, 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 suma? Eh, esta ventanita de aquí va a aparecer, pero por todas partes, esta ventanita, así que tienen que aprender a usarla. Y esta es sencilla porque solamente tiene un rango que seleccionar, pero hay algunas otras que tienen 3 o 4 rangos para seleccionar. Y ahí ustedes tienen que saber qué datos tienen que usar. ¿Ok? Pero como estas son sencillas, háganlas por mientras y revisamos unos. Ok, ¿terminaron? ¿Alguna Sí. duda? Ya, como les dije, esto es un poquito más complicado porque no es presionar solamente un botón, sino que tienen que ir configurando la fórmula. Entonces, fíjense, yo lo voy a hacer acá. Esta ya la tengo, que es la suma, así que simplemente voy a copiarla o expandirla hacia los lados. El promedio voy a hacerlo con promedio. Promedio, busco el rango, cierro paréntesis y pum. Así es como lo hago yo. Ahora lo voy a hacer acá con la búsqueda. Y esto es acá función estadística y buscamos el máximo. Aquí, max.
y le damos el rango de los datos, que es ese. Ahí. Y este de acá lo voy a hacer de la misma forma con el min. Aquí. Tengo que darle un rango. Ahí. Y enter. O aceptar o clic. Y ahí se calcula. Creo que este me quedó mal, ¿cierto? Sí, fíjense, este lo tengo malo porque el rango llegó hasta acá. Debe llegar hasta ahí nomás. Hasta el 9, no hasta el 10. Entonces lo tengo que arreglar. ¿Y cómo lo arreglo? Bueno, pueden hacerlo doble clic y de ahí cambian con el mouse el rango, pero también pueden hacerlo, esto no les conté, con el mismo cuadro de diálogo para elegir el rango, que es cuando pinchen acá, tienen la fórmula ahí, pinchen ahí y les va a aparecer, va, acá en el rango, ahí está. Pinchan aquí en el rango y presionan la FX y les va a aparecer el cuadro de diálogo para elegir un rango. Entonces presionan ahí para elegir un rango, presionan de nuevo ahí para aceptar y listo. Y ahora sí se expande y tengo los datos correctos. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Llevamos 1 hora 40 y apenas hemos visto el material de clase. Pero echémosle una miradita. Ya, fíjense que en el material de clase es más o menos lo mismo que yo les explicaba ahora en clases. Tienen una tablita, en este caso son ventas para vendedores, y tienen ahí los cálculos mismos que yo les puse, que son el total, promedio, venta máxima, venta mínima. ¿Ok? Y ahí le explican a ustedes también cómo hacerlo con ese botoncito del FX. Pero ese botoncito de FX es como el menos intuitivo, el que más enredado pone las fórmulas. A mí no me gusta, pero yo se lo enseñé porque aparece aquí en el material. Yo prefiero, como, como les dije, yo prefiero escribir la fórmula así, igual, y después el nombre de la fórmula y la voy buscando dentro del menú que me parece. Pero si a ustedes no les gusta escribir, prefieren hacerlo con mouse, a veces es más cómodo. Entonces lo pueden buscar acá arriba y es lo mismo que hacerlo con el FX, pero aquí es más intuitivo, más fácil de hacer. Entonces buscan una, matemática, buscan ahí la suma, se demoran un poquito más y después buscan el rango, lo eligen y como ven todo esto lo hice sin escribir nada, a puro mouse. ¿Ya? A mí me gusta escribirlo así porque para mí es más rápido, pero simplemente por eso. Pero yo ya me sé muchas de las fórmulas. Quizá ustedes conocen la suma y ahora aprendieron el promedio, el max y el min, pero hay muchas otras fórmulas que no han visto. Ok. Ya, esto es lo mismo que le estaba enseñando. Aquí este cuadro de diálogo no me gusta. Como les dije, no es intuitivo porque yo le pongo cualquier cosa aquí, por ejemplo, suma, y me aparece el resultado de cualquier suma menos la que necesito. Entonces no me gustó. ¿Ya? Así que por lo menos no se los recomiendo. Mejor vayan directo a la suma, a la función. Ok, veamos qué más. Aquí, este es el diálogo del rango que ustedes tienen que elegir, que ya se los mostré. Enter para presionar o pueden hacer clic en aceptar y les va a aparecer el resultado. ¿Ya? Y la función estadística, lo mismo, lo buscan en la sección de estadística y ahí está el promedio, máximo, mínimo y están, bueno, si alguien conoce estadística, puede revisar las funciones, van a ver que está ahí la mediana, la moda, los percentiles, los cuartiles, todas esas fórmulas están ahí. ¿Ya? Em, ok. Acá hay otra función que se llama contar. Aquí está igual entretenida, porque es una función que me dice cuántas celdas están seleccionadas. Esta es la última que vamos a ver hoy día,
y el resto lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, vamos a usar esa fórmula, la contar. ¿Ok? Ya. La fórmula contar, la voy a escribir aquí. Lo que hace, adivinen qué es. Contar. Eso es lo que hace. ¿Me qué cuenta? Si yo elijo un rango, ¿qué cuenta? ¿Por qué me sale 4? Voy a expandirlo por acá. Ahí está. Son la cantidad de celdas que tienen datos. Exacto. Ya. Exacto. Entonces, fíjense, el valor que me devolvió es, como dice su compañero, la cantidad de celdas que tienen datos. Por lo tanto, cuenta todas las celdas que tengan algo. Si están en blanco, no las cuenta. ¿Ok? Hay otra función que se llama contar blancos. Creo que se llama contar blancos. Eh, sí, ahí está. Fíjense. La pueden seleccionar contar punto blanco. Entonces, es igual. Seleccionamos el rango. Cerramos el paréntesis. Me dice cuántas celdas en blanco hay para esas columnas. En este caso, para el lunes hay 0, para el martes hay 1, que es ese. Entonces ahora puedo poner el total como la suma de ambas. Voy a colocar suma y sumo estas dos cosas. Cierro paréntesis. Expando y ahí está. ¿Ok? Voy a... ahí. ¿Se entendió? Esta es como, esta es como una función que no tiene nada que ver con mucho con los cálculos, pero es como un ejemplo para que empecemos por ahí, porque esta fórmula es sencilla. Empecemos por ahí para que vean el tipo de funciones que existen en Excel. En este caso, estamos viendo una que es súper sencilla, contar qué cosa, celdas, datos en la celda. Listo, no tiene ninguna otra, eh, no tiene ninguna otra dificultad. Contar celdas que tienen datos dentro del rango que yo le doy. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, si están en blanco como estas, no las cuenta, pues sí que me dice que en este caso hay 4 nomás. ¿Ya? Pero así como hay una función para contar celdas que tienen datos, también hay funciones que tienen eh, el objetivo de contar celdas que no tienen datos. O sea, todo lo contrario. Cuenta, en este caso, las celdas en blanco, que no tienen nada. ¿Ya? Y eso es algo novedoso. Eso es algo novedoso que quizá ustedes no se imaginarían que Excel tiene. Contar, sí, por supuesto, todos tienen que contar. Pero uno no se imaginaría la diferencia que hay entre contar con datos y contar sin datos. ¿Ya? Así que eso es para que ustedes vean que por ahí ya empezamos a meter más funciones y de repente van a dar cuenta que hay muchas funciones que sirven para un montón de casos y que tienen distintas formas de utilizarse. Todas las que hemos visto hasta aquí son solamente funciones que tienen un argumento de entrada, que es el rango donde buscamos o calculamos los datos. Pero después vamos a ver otras que necesitan dos, tres o más. ¿Ok? ¿Dudas con esto, muchachos? Estas funciones no sé dónde están, sí, ¿eh? El contar, ¿dónde estará? ¿Están aquí? Ah, sí, aquí está el contar en la estadística. ¿Vieron que casi todas las funciones están en estadística? Bueno, las que más se utilizan. Contar y contar blanco. Y fíjense que hay otras, contar sí conjunto. No sé si habrá otras más, a ver. Ah, me equivoqué. Contar, contar blanco, contar sí conjunto y contará. No tengo idea qué son las otras, la verdad. Esta. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Cuenta el número de celdas, rango que contienen números.
Cuenta el número de celdas. Bueno, estas sí, estas sí las conozco. La conjunto no lo usaba mucho. Conjunto y condiciones. Ah, esta debe ser difícil de usar, así que no la vamos a ver. Esta sí, el contar sí la vamos a ver en la próxima clase, pero es un poco más complicada. Porque el contar sí lo que hace es dar una condición. Si esa condición se cumple dentro de la celda, entonces la cuenta. Es como si hiciéramos aquí el mismo contar, pero pusiéramos la condición de que tiene que haber un dato. ¿Ya? Entonces, solamente ahí cuenta cuántas celdas hay. Y las que no tienen datos no las cuenta. ¿Ya? Pero hay una forma de definir esa comparación para que cuente según lo que nosotros queramos que cuente. ¿Ok? Ya, Almendra dice, no lo entendí bien. Almendra, mira, esto es simplemente una fórmula más. Es exactamente el mismo forma de generarla que con la suma, que con el promedio, que con el máximo, que el mínimo. Exactamente igual. ¿Ya? Solo que se llama de otra forma y tiene otra funcionalidad. En este caso se llama, la que puse aquí se llama contar. Y acá la puedes ver. Se llama contar. Y lo que hace esa función es contar del rango que yo le doy, cuántas de esas celdas tienen datos. Simplemente eso. Entonces, fíjate, voy a hacerla de nuevo aquí. Yo la puse aquí a mano porque no me acordaba en qué menú está, pero ahora que ya sé, la voy a poner de acá. Entonces, voy aquí a más funciones, estadística, y busco el contar. Esa. Fíjate que si paso el mouse por encima, me da una pequeña explicación de lo que hace la fórmula. Dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. ¿Ok? O sea, si le doy un rango y dentro de ese rango hay celdas que no tienen nada, no me las cuenta dentro del total. Ya, entonces coloco eso de ahí y ahora elijo el rango de lo que quiero contar, que es simplemente estas celdas que están acá. ¿Ves? Igual que la suma, elijo el rango. Igual que el promedio, elijo el rango. Y le doy Enter. O presiono este botoncito de acá. Una vez elegí el rango, acepto y listo. Me dice que hay 5. ¿Por qué? Simplemente porque hay 5 celdas aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Y esas 5 todas tienen datos. Así que las conto todas. En cambio acá, que es la misma fórmula, dentro del rango que le di, hay 5 celdas, pero hay una que no tiene nada. Por lo tanto, esa no la va a contar, porque solamente cuenta celdas con datos. 1, 2, 3, 4. Acá igual. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Acá solo hay 4. Aquí hay 4 y acá hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esos son los valores que se ponen aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Almendra? ¿Se entendió? Ya. Dice que sí, se entendió. Ya. Ahora, sí, el total es más sencillo, pero antes de hacer el total, veamos la otra función, que es contar blanco, que es parecida. Es parecida a la función contar. Pero fíjate la fórmula, que en vez de llamarse contar, se llama contar punto blanco. ¿Y qué hace? Mira, la voy a borrar de aquí y la vamos a hacer de nuevo. Voy a buscarla aquí en funciones, me voy a estadística y coloco contar blanco, que es ese de aquí. Contar punto blanco. Y ahí está la descripción. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. O sea, hace todo lo contrario que la función que vimos recién, que era la contar. Cuenta lo que no tiene datos. Entonces elijo la función, luego elijo el rango, que es este de aquí, le doy clic a mi botoncito de rango y después aceptar y ¡pum! Me da un 0. ¿Por qué? Porque del rango que yo elegí, todas las celdas tienen datos. En cambio, el que está acá, hay una celda que es esa de ahí que no tiene datos. Por lo tanto, esa me la contó, la que está en blanco. Lo mismo aquí, hay una sin datos, aquí no hay ninguna con datos, entonces me da 0. Aquí hay una, y acá también hay una sin datos, así que ambos me da una. Y están todos los datos, así que me da 0 celdas en blanco. Y el total es una suma, y nada más que una suma. Fíjate la fórmula, suma. Es una suma, igual que todas las sumas que hemos hecho, pero en este caso el rango es ese que está ahí. Suma los contar y los contar en blanco. Los une, y obviamente va a dar todo lo mismo, porque todos los rangos de aquí tienen 5 celdas.
Solo que algunas están en blanco y otras no. ¿Ok? ¿Dudas? Ya, almendra, ¿dudas? Esperemos que escriba almendra. Y bueno, llegamos hasta aquí porque ya la próxima clase, si vemos lo que aparece por aquí, que es, ya el contar lo vimos, pero igual lo vamos a repasar la próxima clase el contar para que no se pierdan. ¿Qué más? Y claro, después viene la contar sí. Entonces la contar sí ya es un poco más complicada, así que esa no la vamos a ver ahora. Ya. Bueno, estamos por ahí. No sé si hay alguna última duda quieran aclarar o si quieren comentar si es que esta última parte estuvo muy difícil o no la entendieron, les faltó y así en la próxima clase la podemos practicar. Bueno, de hecho la vamos a repasar al principio, pero la podemos repasar un poco más si quieren, traer ejercicios. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, en ese caso entonces estamos listos por hoy y nos veremos el miércoles, ¿ok? Dejen sus comentarios por ahí si es que la clase de hoy con el material que está en línea eh, está bien, mejor o peor de las clases anteriores que le hicimos con diapositiva. No sé cuál es la opción que más les gustará a ustedes. Eh, pero bueno, si dejen sus comentarios por ahí, entonces ahí sirve de feedback para realizar las clases. No, profe, está bien así. Yo considero que está bien así. Es que yo creo que al hecho de irlo practicando se entiende más Ujú. lo que es la parte teórica. Sí, de hecho de aquí en adelante vamos a ir un poco más lento por lo mismo, porque como son funciones que son un poco más complicadas, tenemos que practicarlas harto. Entonces la idea es que practiquen todas las clases lo mismo que vamos haciendo acá. Ya Ah, ya, muchachos, estuvo bien. Ya, pues, profe, muchas gracias. no, gracias a ustedes por asistir y para los que no pudieron asistir por problemas de electricidad o internet, la próxima clase igual vamos a repasar un poco, así que no se preocupen tanto por eso. Ya, Ya pues. muchachos. Los dejo y cualquier consulta me la escriben por WhatsApp y nos vemos el miércoles. Ok, muchas Hola, gracias. profe, Chao a gracias. todos. Chao. Chao, chao. Gracias, chao.